PowerPoint. Sí, bueno, pues muy buenas tardes. El grupo de Historia del Parque Revolución les agradece su asistencia a los que estamos aquí presencial en el Parque de la Revolución, en el corredor Miguel Anguiano Carlos, y a las personas que están conectadas en la plataforma de Zoom. Bueno, pues hoy tenemos un tema sumamente interesante que se comprometió el arquitecto Duarte hace algún tiempo de dar este tema. La conferencia se llama Jesús el Hombre. Hace 6 años. Hace 6 años que nos lo estaba prometiendo, pero llegó finalmente la fecha en que va a cumplir con su encomienda. Le voy a pedir a René Chávez Domínguez, el secretario del grupo, que nos dé la semblanza del arquitecto Duarte. Sí, buenas tardes compañeros. Buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿Cómo están? Pues bien, ya vamos aquí a iniciar con nuestra reunión y pues bienvenidos todos los presentes y los que nos... Y los que no también. Los que están por allá a distancia. El día de hoy, pues este tema a cargo del arquitecto José Alfredo Duarte Ortiz. Él es arquitecto titulado por la Escuela de Arquitectura de Chihuahua y la UACH. Tiene registro ante la Secretaría de Educación del Estado como arquitecto, diseñador urbano, planeador urbano y perito en asuntos urbanos, perito en diseño y construcción. Ha sido maestro universitario en varias universidades desde su egreso en materias sobre arquitectura y construcción, historia del arte, diseño arquitectónico, costos de obra, cálculo de estructuras de concreto y demás. Estudió estudios de la Biblia desde muy joven. Tiene estudios bíblicos en 3 seminarios. Ha sido maestro bíblico en la iglesia Shalom, perteneciente a la Iglesia Metodista de México y consultor en asuntos bíblicos. De los 16 años hasta los 32 fue estudioso de asuntos esotéricos y religiosos como sufismo, shintoísmo, Tao Te Ching, hinduismo, budismo, así como todas las ramas de lo llamado ocultismo. Como ejemplo, la magia negra japonesa, Uikiri, usada en el ninjutsu para matar, metafísica aplicada, Shin Kung, Tai Chi, así como karate, aikido, judo y armas antiguas y modernas. Tiro con pistola de 22, de 38, 44, 45, tiro con rifle de alto poder, escopeta y demás armas antiguas como tiro con arco en sus diversas modalidades viejas y actuales, kendo, espada japonesa, palos filipinos, aún practica en algunas de estas artes. Y es pues el arquitecto Duarte es fundador de este grupo de Historia del Parque Revolución desde marzo del 2013. Entonces, pues le damos la bienvenida al arquitecto Duarte con este tema interesante de Jesús, el hombre. Le voy a pasar aquí los micrófonos. Sí. Bueno, pues se va a poner un PowerPoint con imágenes de Jesús. Acá, Javier. Hola, buenas noches. Déjame ver. Claro que sí. No, ¿qué consideras? Tranquila. Fundado. Ni siquiera sabes. Bueno. Listo. Muy bien. La razón de presentarles estas imágenes, esta imagen la hizo una persona que supuestamente lo soñó y es una pintura. ¿Otra? Esta, como pueden ver arriba, dice Yeshua HaMashiach, es Jesús el Mesías. La palabra Mesías significa ungido. Y
Es una imagen también de un pintor, obviamente. Otra. Esta es una imagen de un pintor que busca denostar la imagen de Jesús, de un Jesús con cara de loco. Otra. Aquí tenemos un Jesús de la Edad Media. Clásico, alguien pagó la pintura y pidió que su rostro fuera el de Jesús. Y como podemos ver, cualquier arte de la Edad Media es un arte en la cuestión religiosa, es muy cuestionable. Otra. Esta es una imagen, yo creo que muchos la han visto, es la reconstrucción de un cráneo de un hombre que encontraron en Jerusalén de hace 2000 años. ¿Cómo podía haber sido un hombre? ¿Cómo podía haber sido un hombre de ese tiempo? Otra. Este es el Jesús que le encanta a la gente de la parte norte de este planeta. Obviamente un Jesús que parece inglés, nórdico, rubio, con facciones que obviamente no corresponden al Medio Oriente. Otro. Obviamente también pero este tiene una peculiaridad, tiene una serenidad en la mirada extraordinaria. Este es el Jesús de una película muy famosa de un actor inglés. Robert Powell. Sigue gustando la película, siempre la pasan, la gente le gusta mucho. Otro. Este es otro habitante reconstruido de los tiempos de Jesús, de cómo podía haber sido un hombre como Jesús. Otra más. ¿Ya se acabaron? Aquí tenemos el clásico Jesús que se usaba en las estampas, no sé si lo recuerdan cuando éramos niños. El clásico Jesús de ojos claros, rubio, que en muchas iglesias no lo encontramos. Otro Jesús. Este es de una película muy polémica. Ese es el actor Clavicel que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo, que hizo la película Mel Gibson. De esta película quiero decirles que los actores hablan en arameo. Esta también es de Clavicel. Y lo este también es otro Jesús, pues de aspecto europeo. Obviamente, también se usa mucho en las estampas este Jesús. Aquí tenemos una pintura de la Edad Media de una Madonna con el niño, la clásica imagen de Madonna con el niño, ¿sí? Acá nos dicen que el perpetuo socorro. Bueno, esta es la imagen clásica que le presentan a los niños en muchos lugares. Ahora vamos a ver un lugar, vamos a ver. Jesús cuando nace en Belén, abajito de Jerusalén. Herodes el Grande oye la profecía de que ha nacido el nuevo rey de los judíos y mata a los niños de 0 a 2 años. Y entonces Jesús y María, sus padres, se lo llevan a Egipto. Cuando regresan, se instalan ahí donde dice el lago Genesaret, que es el lago de Galilea, o Tiberíades también le dicen. Ahí lo está señalando. Y a la izquierda, arribita de Samaria, está Nazaret. Bien. ¿Otra? Abajo Judá, obviamente. Aquí tenemos donde se observa aquí tenemos donde se observa Nazaret, el lago de Galilea, mar de Galilea, que realmente pues, es un lago, pero le dicen mar, cerca de Cafarnaúm, donde Jesús tuvo muchas actividades, el famoso Tiberíades, Nazaret, donde Jesús llegó de niño con sus papás, y acá tenemos Jerusalén y acá tenemos Belén. Acá tenemos Jordania. Esto que ustedes ven en café es el Israel de 1947, que ya ha cambiado. Por pues, las guerras del 67, las del 73, ya ha cambiado.
Aquí tenemos la antigua capital de Israel, y pues ya cuando les arrebataron a los palestinos, esta parte, pues se regresaron a Jerusalén, porque pues ellos insisten en que es su territorio. Bien, otra. Ya son todas, muy bien. Ok, aquí el asunto era presentarles esto para que tengan en su mente las imágenes de cómo es esto. Yo voy a iniciar con el texto. Dice, el aspecto de Jesús, como ya pudieron ver en las imágenes previas, es real y absurdo como diverso, desde rubio a moreno. Los hebreos no podían ser muy altos por la razón de la esclavitud y la mala alimentación por vivir en tierra muy árida. Algunos empezaron a crecer en el siglo I, pero los impuestos y el yugo romano causaban estragos alimenticios. Hoy podemos observar a personas indígenas de la sierra de Oaxaca que son muy pequeñas por la mala alimentación, y cuando ellos emigran a Estados Unidos, sus descendientes empiezan a crecer por el cambio de alimentación. Cuando los gringos llegan a Japón, encuentran personas muy pequeñas, hombres de 1,47, no lo puedo creer, ¿verdad? Y estas personas ahora con la alimentación moderna que tienen están creciendo. Así sucedió con los hebreos. Además, ellos fueron esparcidos por todo el mundo y donde fueron a casi todos los países a esconderse del yugo romano cuando fueron corridos. Ellos se mezclaron en algunas ocasiones, como el caso de los judíos polacos, por ejemplo, que son rubios, y algunos judíos sefaradí y askenazitas españoles, que son rubios mezclados con los visigodos, que en el año 900, perdón, el año 500, y los visigodos invadieron España, en todo el norte de España, y muchos judíos se mezclaron con ellos. Muy bien. Hay una aclaración pertinente. Se debe entender que uno de los libros consultados para este estudio es la Biblia. Por lo tanto, algunas cosas entran en el terreno de la fe cristiana. Iniciamos. Antes de que odien o amen a los judíos, porque son controversiales, yo conozco gente que los aborrece. ¿Qué es ser judío? Ser judío ahora es tener la religión del judaísmo. Y ser judío e israelita son dos cosas diferentes. El israelita de hoy es un ciudadano del Israel actual. Y hay muchísimas religiones en Israel. Hay cristianos evangélicos, maronitas, hay muchos tipos de cristianos y otras religiones también. Tenemos que entender que el sistema moral que vivimos se debe al Pentateuco, la Torá en los 5 libros de Moisés, del inicio del Antiguo Testamento. Ellos dicen que les fueron dictados a Moisés por Adonai o Elohim, porque ellos no dicen el nombre real de Dios. Para nosotros, los cristianos, creyentes, es Dios, Jehová, Yahvé. El sistema democrático que tenemos hoy en día se lo debemos a los griegos y a las leyes en base a los romanos. Las leyes romanas están muy influidas por las griegas. Hay que entender que los judíos son una sociedad altamente disciplinada en costumbres claras. Son muy trabajadores y ahorradores, con conocimiento financiero. Y este conocimiento financiero se pasa de padres a hijos de una manera muy estricta después de que el niño recibe lo que se llama bar mitzvah. Es cuando entra a la adultez y pueden ser 12, 13 años. Los judíos o israelitas han sido grandes inventores, han participado en grandes proyectos de finanzas, han hecho muchos de los instrumentos que ahora usamos de música, se han manifestado en medicina, ciencia, música, y han sido grandes ganadores de premios Nobel. Ahora voy a platicar algo de la historia de los judíos, de dónde vienen.
El origen de los judíos es el padre Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Semitas, ¿de dónde? De Sem, descendiente de Noé. Hebreos, ¿de quién? De Eber, el que cruza al otro lado. E israelitas por Jacob, al que supuestamente luchó con Dios, y el Dios le cambió el nombre a Israel, que significa príncipe de Dios. Cuando aparecen en el mundo conocido como los ex esclavos hebreos libertados de los egipcios, después judíos por el hijo mayor de Jacob, que se llamaba Judá, o Jacob, o Israel. Hoy ser judío es una religión. Israelita es hoy un ciudadano del país Israel. Fueron expulsados de su país, hoy Tierra Santa, por los romanos en el año 70. Ya eran absolutamente incontrolables en sus rebeliones, diseminándose por todo el mundo conocido, como lo relata Flavio Josefo. Han contribuido en asuntos de ciencia y financieros en todos los países donde han estado, generando grandes envidias y hasta expulsión, sin permitirles llevarse su dinero o vender sus activos, como sucedió con España, Alemania, Polonia y Rusia. También ellos han generado grandes abusos financieros y por eso mucha gente los aborrece. Ahora voy a explicar quiénes son realmente los judíos desde el punto de vista de ellos mismos. Los judíos y hoy israelitas no son el pueblo escogido de Dios, sino son un pueblo creado por Dios. Había un hombre que se llamaba Abraham, vivía en Ur de Caldea, lo que es hoy Irak, hombre muy rico con ganado y sirvientes. Y Dios le ofrece la tierra prometida, a lo que es conocido como Tierra Santa. Dios le cambia el nombre a Abraham, que significa padre de multitudes. Dios le promete un hijo y tiene un hijo que se llama Isaac, cuando su mujer era estéril. Y de su esposa Sara, la estéril, es de donde descienden los hebreos o judíos. Y su hijo mayor, Ismael, hijo de una esclava egipcia que se llamaba Agar, se le reconoce como padre de los árabes y hoy también de los musulmanes. Contexto de Israel como país. Hoy Israel está al sur de Siria, Líbano, y al sur de Israel están Jordania y el Sinaí, egipcio. Al oeste, mar Mediterráneo, y más al este está Arabia Saudita, Irán, Irak, ¿verdad? Muy bien. En los tiempos de Jesús, al norte, Siria, y lo que sería Líbano al oeste, al sur, Judea. Parte de Israel, como vieron en los planos, era samaritano. En el centro estaban los judíos en Judea, obviamente mezclados, estos samaritanos eran judíos mezclados con sirios, aborrecidos por los judíos tradicionalistas de Judá. Y había una región en Galilea, arribita de donde vivía Jesús, arribita de los samaritanos, y al norte, al sur oeste, lo que ya no existe, Palestina. He investigado el nombre, se llama Filistinia. Al sur, Edom, lo que hoy es Jordania. Y más al sur, el Sinaí egipcio, y al oeste, el mar Mediterráneo. Casi todos los que están en el perímetro de Israel son árabes, excepto los egipcios. Israel siempre ha estado en medio de múltiples enemigos desde 1947. Miren, ¿qué era Israel en los tiempos de Jesús? Israel era una nación gobernada de fuera por los que tenían el control político y militar. Era un rey títere, Herodes, títere de Roma, y súbditos del emperador Tiberio, y un procurador romano llamado Poncio Pilatos. Por parte de los judíos se les permitía un sistema interno teocrático que ejercían los fariseos, sacerdotes y los saduceos, que eran los escribas. Había algunas otras sectas, no sé si hayan escuchado ustedes esta, que se llama los nazareos o nazireos, no nazarenos. Jesús es nazareno por haber nacido en Nazaret, pero los nazareos o nazirenos, y así también los esenios, que se llaman hacedores de la ley o sin.
Pues se cree que Jesús perteneció a los nazareos o nazireos porque usaba el pelo largo. Siempre nos han presentado a los judíos de aquel tiempo con el pelo largo y a Jesús también, pero no todos usaban el pelo largo. ¿Por qué el pelo largo? Porque si Jesús perteneció a esas dos sectas, una de las condiciones es usar el pelo largo, no cortárselo ni la barba y abstenerse de mujeres. Ya cuando Jesús se da a conocer como profeta y empieza a sanar personas, ya no tomaba vino y se considera, por lo tanto, que ya no es nazireo, que es diferente de nazareno, de Nazaret. Para los del perímetro, los judíos y en el Islam, cuando se apoderan de toda la zona, ya por el año 900, el pueblo judío era conocido como la gente del libro. Mahoma, en el año 900, fue influido por la Biblia, pero no tiene comparación. Cualquiera que lea el Corán y la Biblia ve la diferencia que hay entre un libro y otro. De hecho, también hay una cosa interesante. El Corán habla más de Jesús que de Mahoma. Y de la única mujer que habla el Corán es María, la madre de Jesús. El Corán es una recopilación que hizo un sultán de todos los dichos de Mahoma. El Corán, libro muslim, considera a Jesús un profeta mensajero de Alá. Hay más de un capítulo dedicados a María y Jesús, como el ungido de Miriam, como viene en el Corán, María, Miriam. Y consideran a Jesús con un alto rango y un gran profeta del Corán. Se habla de Jesús en docenas de suras, y por ejemplo en las suras 3, 4, 5 y 19. Las suras son los capítulos del Corán. Muchos imanes, sacerdotes muy respetados, escriben grandes alabanzas sobre María y la anunciación por parte del arcángel Gabriel y su condición virginal. Los árabes, antes de ser musulmanes, aceptan al padre Abraham y a su Dios, Adonai o Elohim, y como su hijo primogénito a Ismael. Cuando Mahoma le cambia el nombre de Adonai, Elohim, Yahweh, le cambia a Alá, inicia el problema entre judíos y musulmanes de varias naciones. Los judíos, los rabís judíos no aceptan a Alá y los imanes musulmanes no aceptan el nombre del Dios judío, Yahvé, Adonai, Elohim, Jehová. Jesús es la genealogía de José y María. La genealogía de Jesús se remonta al rey David por padre y madre. Si ignoramos la supuesta intervención de Dios y el Espíritu Santo, como afirman los creyentes cristianos, que son católicos, evangélicos, maronitas y ortodoxos, griegos y rusos. Para los creyentes cristianos, Jesús es mitad hombre y mitad Dios. Los judíos y sus rabinos solo aceptan a Dios Padre y no a Jesús el Hijo y tampoco al Espíritu Santo. Pero hay un caso interesante. Si leemos un versículo en Génesis 1:2 y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, ¿a quiénes se entiende? Para los genealogías antiguos, para los judíos antiguos y actuales, es muy importante la genealogía y se transmite de generación en generación. Hablando de profecías de Jesús, hay un profeta que se llamaba Isaías y que anuncia la venida del Mesías. El contexto que los judíos esperaban era un Mesías guerrero en sus profecías. Es importante entender que los judíos y las castas sacerdotales de aquel tiempo no entendieron a Jesús por su mensaje de amor, ya que ellos esperaban un Mesías de carne y hueso que los libertaría de todo yugo externo donde viniera. En ese momento, el romano. E instaurara de nuevo el esplendor que tuvo el pueblo judío con Salomón, hijo de David. En el Israel de hoy, los judíos se burlan del Dios cristiano porque para ellos es un perdedor derrotado por el Sanedrín, los romanos y Satanás. Y no entienden el motivo de su crucifixión y asesinato.
Isaías en la Biblia habla sobre una persona sufriente, golpeada y desechada. Estos versículos del Antiguo Testamento son los que han generado una nueva corriente cristiana con influencia judía, que son los ahora llamados judíos mesiánicos, que pretenden judaizar el cristianismo. El profeta Isaías anunció a este Jesús. Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. En Isaías 52, 13, 14 y 15, prosperado y engrandecido para después ser molido. 53, 1 al 12, despreciado y desechado varón de dolores. 54, 7 y 8, como que Dios escondió su rostro de él. Las profecías sobre Jesús en el Antiguo Testamento son muchísimas y algunas muy importantes. Según las leyes de la probabilidad, las profecías se cumplieron con la venida de Jesús y la probabilidad es altísima. Más o menos 83 profecías se cumplieron al 100%. Hay una profecía que todos conocen, Mateo 21, 2 al 7. La famosa historia del burrito o pollino y su madre asna. En Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Y después la crucifixión para el domingo. 83 profecías se cumplieron en la primera venida. Los cristianos esperan y creyentes esperan la segunda venida. Hay un libro que escribe un hombre que se llama Jacob Ramsell, judío israelita, que él desglosa más 83 profecías del ungido, Jesús o Yeshua HaMashiach. Jesús fue asesinado en la Pascua judía. Para los cristianos se convirtió en la Semana Santa. La Pascua es el festejo judío de la liberación de Egipto por medio de comer el cordero hasta los huesos, el cordero pascual. Jesús fue crucificado a muerte en la Pascua judía. Por eso se le dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para los creyentes y cristianos, Él fue el holocausto de Dios para quitar el pecado del mundo. Que es Jesús el sustituto de los animales, del holocausto de los animales, por una sola vez. Tenemos que entender que Jesús no podía controlar el holocausto, o sea, buscar la manera de que lo mataran en la Pascua judía. Pero sí lo provocó al entrar a Jerusalén el domingo anterior y fue recibido con palmas y túnicas en el suelo por el pueblo como el rey de Israel. Nerón y el fuego romano y Flavio Josefo. Cuando Nerón enciende en llamas a Roma, culpa a los cristianos que se les conocía como los del camino. Se debe entender que Jesús, para el procurador romano Poncio Pilato, era un donadie, un judío cualquiera, y aunque había leyes, el procurador se las podía brincar para interés de Roma. Y el historiador Flavio Josefo describe a Jesús en su libro Las obras esenciales en antigüedades de los judíos como un judío típico. Y voy a leer textualmente lo que Flavio Josefo escribe en su libro, Antigüedades de los Judíos. El otro libro que escribe ahí mismo es Guerra de los Judíos. Dice, Jesús, por ese tiempo vivió un hombre sabio llamado Jesús, y su conducto era bueno, y era sabido que era virtuoso. Muchos entre los judíos de otras naciones hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado a morir, pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron sus enseñanzas y discipulado, e informaron que se les había aparecido. Aquí en el libro de Flavio Josefo, él no entendía tercer día o 3 días. Él pone 3 días. ¿Por qué es tercer día? Porque él es crucificado en viernes, muerto sábado y resucita en domingo. Entonces ahí hay un conflicto. Bien, por ello fue el Mesías. Por ello fue el Mesías, dice Flavio, tal vez fue el Mesías, dice Flavio Josefo.
acerca del que los profetas han dicho de él grandes maravillas. Y las tribus de cristianos, así llamadas por Jesús el Cristo, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Eso es lo que escribe Flavio Josefo. Otro asunto es que Jesús nunca caminó por Palestina. Jesús caminó por Judea y Galilea y cruzó por Samaria entre Judea y Galilea. Él estuvo en el pozo de Jacob, que es muy famoso, que está en Samaria. Se cree equivocadamente que caminó por Palestina. Inclusive algunas Biblias dicen que Palestina. Pero se sabe que cuando se colapsa el Imperio Turco en la Primera Guerra Mundial, a toda la zona se le llamaba Palestina. La original Palestina es Filistinia, hoy la Franja de Gaza. Los filisteos eran una cultura de inmigrantes del norte de Grecia, altos, fuertes, algunos rubios, que fueron destruidos por el rey David y fueron absorbidos por los pueblos circunvecinos. Los palestinos actuales son inmigrantes de los países del perímetro a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los judíos empezaron a comprar tierras en complicidad con los árabes ricos y países como el Reino Unido. Y se necesitó mano de obra barata y la inmigración creció. Los apellidos actuales de los palestinos son de países como los árabes y los egipcios. Cristianos del camino y el pez. Después de la crucifixión de Jesús, los seguidores cristianos fueron desbandados y perseguidos. Para identificarse entre ellos, dibujaban en la tierra un pez por la promesa de Jesús de hacerlos pescadores de hombres, y eso nos lleva a sus seguidores principales llamados apóstoles o mensajeros. Y murieron todos siguiendo el ejemplo de su maestro, excepto el discípulo amado Juan. Hay un libro que aborda este tema profundamente y se llama Más que un carpintero, de un autor que se llama George McDowell. Y la pregunta interesante que él hace: ¿quién daría su vida por una mentira? Otro caso interesante fue cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto en Qumran. Kipá Keepi es el nombre y el contexto para hoy. Hasta que se encontraron los rollos del Mar Muerto, casi 1000 pergaminos escritos en arameo y hebreo y lenguas semíticas, igual que el árabe y el sirio, fueron encontrados en 11 cuevas entre 1947 y 1956 en Cisjordania. Hasta entonces el evangelio se consideraba medio mito fabricado para control. Para muchos la Biblia y Jesús histórico eran supersticiones e inventos cristianos, como una ilusión creada desde los tiempos remotos para cautivar en la pobreza y en la docilidad a la gente. Estos pergaminos los conserva Israel con sumo cuidado y los compró a gran precio, ya que eso ha dado un giro de importancia sobre el Jesús histórico y sus enseñanzas, cambiando la percepción de lo que llamamos Jesús, el hombre. La Biblia en griego, ¿por qué? La Biblia o Nuevo Testamento se escribe en griego, el Antiguo Testamento en hebreo, por la simple razón en griego que es el idioma más importante del momento de los tiempos de Jesús, como lo es el inglés hoy. Aunque se han encontrado escritos en hebreo y arameo, como los de Qumran que describimos hace rato. La lengua más común de aquellos tiempos era el hebreo y en el norte el arameo. Y que ya que Jesús venía del norte, como les enseñé en el plano, Nazaret en Galilea, un pueblo pegado al norte de Samaria, los samaritanos también hablaban una lengua semítica, mitad siria y mitad hebrea. Los israelitas de hoy hablan hebreo, una lengua muerta resucitada. Aunque Jesús nació en Belén, cuando Herodes el Grande decidió matar a los infantes de hasta 2 años por la profecía sobre un nuevo rey, y de que ya había nacido el nuevo rey de Israel, sus padres María y José decidieron ir a Egipto para protegerlo. Y cuando regresaron se instalaron en Nazaret, Galilea, al norte de Samaria, a un lado del mar Tiberíades de Galilea. Bien, Jesús y los apóstoles. ¿Y quiénes fueron los 4 evangelistas? ¿Acaso fueron cobardes los apóstoles?
Cuando Jesús fue crucificado, los apóstoles y seguidores entraron en pánico. Tan es así que se encerraron en lo que se llama el aposento alto, donde fue la última cena. La Biblia narra a estos apóstoles y seguidores de Jesús el Cristo tenían miedo, y Jesús les dijo, ya resucitado, como cuenta la Biblia, que no salían de Jerusalén y obedecían y esperaron en Pentecostés para el Espíritu Santo. Recibieron poder y sabiduría y se volvieron valientes para volver a ser 12 después del suicidio de Judas, el que traicionó a Jesús. Echaron suertes para encontrar un sustituto que se llamó Matías y nunca más se ha vuelto a oír nada de él. Nada más ganó suertes y hasta ahí. También debemos entender que Pablo de Tarso, Saulo, no es de los apóstoles originales, sino que él cuenta que Jesús mismo se le apareció cuando iba rumbo a Damasco a apresar y a matar cristianos. Y se le apareció Jesús y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cayendo en tierra y ciego, haciéndose seguidor de Jesús al instante. Hay gente que platica que fue caído de un caballo, pero la Biblia dice que cayó, nada más. De los 4 evangelistas hay que decir lo siguiente. Mateo, de nombre original Leví, cobrador de impuestos, por lo tanto odiado por los judíos, y él sí es apóstol original. Su primer libro es el primer libro del Evangelio y lo escribió para los judíos. Marcos aparece en escena hasta que Pablo Tarso es levantado como apóstol. Por lo tanto, no es un apóstol original. Solo es seguidor de Jesús y recopilador a la sombra de Pablo y Bernabé. Su libro es escrito para los griegos. Lucas escrito para los romanos. Lucas, el médico amado y amigo y compañero de Pablo de Tarso, no era judío. Se cree que escribió también el libro de la Biblia, los Hechos de los Apóstoles. Según los que saben de sintaxis, redacción y gramática y narración de sucesos extraordinarios, Romanos es un libro extraordinariamente hermoso en su calidad. Y si lo comparamos con Macabeos, la diferencia es abismal. Juan. Este escritor se aludió a sí mismo como el discípulo al que Jesús más amaba. Escribió también el Apocalipsis. Fue el único que estuvo al pie de la cruz en compañía de María, la madre de Jesús, y María de Magdala. Era pescador igual que su hermano Jacobo, hijos del Zebedeo. Y Jesús les decía Boanerges, hijos del trueno. Este apóstol siempre aparece en todos los asuntos de Jesús y este libro Juan lo escribió para todos. Voy a dar lectura a los 12 apóstoles originales. Simón Pedro, el que caminó por las aguas, pescador y pescador de hombres. Simón el cananita. Juan, el discípulo amado de Jesús, escribió Juan y Apocalipsis. Hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. Andrés, hermano de Pedro, pescador. Felipe, el eunuco. Tomás, el incrédulo, el que metió los dedos en las llagas de Jesús. Bartolomé. Mateo, realmente su nombre era Leví. Escribió el primer evangelio. Era cobrador de impuestos y publicano. Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Judas Tadeo. Jacobo, hijo de Alfeo. Judas Iscariot. Nosotros le ponemos Iscariote. Hombre rico y ladrón, es el traidor que entregó a Jesús. Y sobre él echaron fuertes después de que se suicidó y ganó Matías. Y hasta ahí. Los nombres más importantes de Jesús por la gente creyente. Jesús, voy a leer 3. Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Ixus Christus y Yeshua Hamashiach. Kyrie eleison. Todos estos significan Jesús el Mesías, Jesús el ungido. ¿Por qué el ungido? Estando de visita con unos principales, una mujer María, hermana de Marta y Lázaro resucitado, rompe un recipiente de alabastro que contenía un perfume finísimo y se lo coloca en los pies a Jesús y se inunda el lugar con un gran aroma en el perfume. El ungimiento era una costumbre judía que se hacía a los muertos, por tanto es una figura de Jesús hacia su muerte. Otra profecía. Para muchos Jesús es el Cordero de Dios y León de Judá, o sea, Cordero y León.
Jesús vino como vino la primera vez, como cordero, y la segunda ya vendrá como león de Judá, como lo esperan los creyentes. Otros nombres de Jesús: Salvador, León de Judá, Hijo de Dios, Hijo de David, Maestro, Rabí, Logos, Hijo del Hombre, Jesús Cristo, en griego, Kyrie eleison, el Capitán, Consejero, Fuerte, Redentor, Poderoso, Piedra desechada, la clave, el Hijo del Rey prometido, el Hijo, Rey prometido, el Justificador, Dador de gracia, Mediador, el Abogado, el Profeta, Niño nos es dado, Emmanuel, Redentor, el Abogado, el Profeta, Poderoso, Hijo del Rey prometido, el Justificador, el Mediador, el Pastor, la verdad y la vida, Rey de reyes y Señor de señores, el que quita el pecado del mundo, Maestro, Rabí, fiel, hacedor de maravillas, la joya pulida, la luz del mundo, Señor de señores, más que vencedor, y muchísimos más. Bien, ¿por qué Jesús empezó con problemas? Cuando Jesús empieza a predicar no hay problemas, sino hasta que sigue sanando gente y predicando en el Shabbat. Es un día de descanso obligado para todo judío sin excusa. El Shabbat empieza el viernes por la tarde y termina el sábado por la tarde. Y el colmo fue cuando inició perdonando pecados, y ya fue inaudito, y lo peor, cuando se reconoció a sí mismo como el Hijo de Dios, iniciándose por parte del Sanedrín, fariseos y los saduceos escribas, el buscar su muerte, bajo el supuesto que es mejor que un solo hombre muera y no toda una nación. Cuando Saulo, ya después Pablo de Tarso, se levanta como apóstol, siendo antes fariseo de fariseos, encarcelador y asesino de cristianos, se confronta con los judíos cristianizados y con Pedro, que quieren judaizar el cristianismo, y también con las ramas esotéricas que empiezan a surgir en torno a un sincretismo con el cristianismo. Asimismo, Pablo de Tarso le dice a Pedro: estás loco de atar, porque quería entregar el cristianismo solo a los judíos conversos. Hay un programa de televisión que se llama Actor Studio, no sé si lo han visto por ahí. Un programa de televisión que es muy famoso, donde se entrevista a actores famosos, y una de las preguntas que se les hacen si es creyente y si crees Dios. Y si lo es o no lo es, qué cree y también qué opine, con respuestas absolutamente interesantes, ya sean ateos o creyentes. Ahora, ¿quién mató a Jesús? Primer punto. Según un libro escrito por el licenciado en Derecho F.L. Monroy Campero, el juicio de Jesús a la vista del derecho romano, griego y judío de la época fueron manipulados y violentados los derechos de Jesús. El libro se llama El proceso de Jesús. Para el mundo, los romanos fueron los que mataron en la crucifixión a Jesús. Pero se debe entender que el Sanedrín asusó al pueblo para que escogieran a Barrabás, el celote guerrero, insurrecto y asesino, cuando a Pilato su mujer le advirtió que tuvo un sueño y que Jesús era un hombre justo. Este quiso salvarlo infructuosamente, y de ahí viene donde se lava las manos. Se debe saber que el Sanedrín, fariseos y saduceos fueron los que conspiraron para asesinar a Jesús por no acatar el Shabbat y decirse hijo de Dios. Ya que Jesús les llegó a decir muchas veces sepulcros blanqueados, y exigieron del procurador Poncio Pilato su crucifixión. ¿Quién mató a Jesús? 2. ¿Acaso Jesús mismo? También no se debe olvidar las respuestas que Jesús hace sobre respuestas peligrosas, como si es hijo de Dios, a lo cual dice él y contesta: tú lo has dicho. Y eso para el Sanedrín es motivo suficiente para su muerte. Según el licenciado F.L. Monroy, si convertimos en porcentaje quién mató a Jesús, estos son los porcentajes. 33% del Sanedrín por herejías y envidias y por haberse declarado hijo de Dios. 33% por los romanos ejecutándolo para evitar cualquier rebelión en la Pascua, que eran muy comunes en la Pascua por el nacionalismo. 33% por las mismas respuestas que Jesús hace y sus actos. Y como debemos entender, en el juicio de Jesús fueron violentadas las leyes judías, griegas, romanas del momento.
Otro asunto es el famoso letrero en la cruz de Jesús. Hay una gran discusión sobre la cruz, que si, y su ubicación del cuerpo de Jesús en ella, que si cruz vertical, que si un palo vertical solo, que si cruz en X acostada, pero también el problema del letrero. El letrero que estaba en la cruz sobre la cabeza de Jesús estaba en 3 idiomas, griego, hebreo y latín. Y decía, en hebreo decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. En griego, Ixus Christus. En latín, Iudeus Nazareunus Rex Ioareum. El Sanedrín rechazó contundentemente este letrero, pero Poncio Pilato les contestó, escrito está y así se queda, con cierto sentido de descargo y desquite. Hollywood y el Cristo. La figura más usada en la Biblia es una imagen alterna de Jesús, como vemos en las películas. ¿Y qué es una figura? Es una imagen supuesta y una condición de una historia que es supuestamente un Jesús parecido a él o una supuesta figura. Todas las películas de Jesús, Judá Ben Hur, hay quien dice Judá Bar Hur, El manto sagrado, Barrabás, La pasión de Cristo, todas las películas de Superman es una figura de Cristo. Las guerras de las galaxias, donde hay judaísmo con samuráis. Las crónicas de Narnia, donde un león ofrece su vida a cambio de una persona y más. ¿Qué vino a hacer Jesús por su pueblo? Él vino a ofrecer un Dios Padre de amor y dar libertad a los cautivos. Los fariseos y saduceos inventaban grandes reglas y procedimientos para las actividades más sencillas. Jesús debemos entender que no vino a crear una nueva religión, sino a ofrecer una comunión directa con el Padre, con Dios. Como siempre, la religión es un asunto de los hombres. Somos creadores de instituciones para todo. Necesitamos que algo nos indique lo correcto. No le hacemos caso a nuestra propia conciencia. Y Jesús y su mensaje de amor, perdón y conexión con el Padre no fue comprendido. Voy a leer la bibliografía para este escrito. La Biblia y el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, 39 y 27 libros. En las Biblias católicas son más libros. Y consulté al menos 9 versiones por algunas situaciones. Yeshua Jacob Ramsell, con su libro Un hombre sin igual, de Bill Bright, El proceso contra Cristo, de F.L. Monroy, Jesús, de Editores Mexicanos Unidos, Tras las huellas del Cristo, del presbítero Camilo Daniel, que me hizo el favor de regalarme Javier Corral, que aquí está por atrás. Jesús, entre otros dioses, de Rabí Zacarías y Kevin Johnson, el Corán, con la recopilación de los discursos de Mahoma, Más que un carpintero, de George McDowell, Antigüedades de los judíos, de Flavio Josefo, y Locos por Jesús, de D.C. Tolkien. Algunos comentarios. Saduceo significa escriba. Midrash, Tetzudim, fariseo o perusí es el que entrega la palabra. María, Miriam, madre de Jesús en el Corán. Ellos la consideran situación virginal, como dijimos. Hay capítulos enteros dirigidos a ellos. Muslim, los muslim o musulmanes creen que Alá salvó a Jesús y puso a otro hombre en su lugar. Para los musulmanes, el Nuevo Testamento se llama Al-Injil, la parte que es la revelación de Jesús. Bueno, ese es todo el texto. Iniciamos con las preguntas, respuestas y aportaciones. Con el micrófono. Sí, bueno. Ponte más adelante y así no hace. Qué raro. Bueno. Bueno.
¿Qué le hiciste? Es que está Ya. Sí. pues cuando yo estuve aquí no falló. Reverberando. Bueno, pues aquí me senté. Sí. Ahora sí ya. Bueno. No Pero sé sí escuchan acá, ¿no? Ok. ¿Sí escuchan ahí en la plataforma? Sí. Sí. Muy Bueno. bien, muy bien. Sí, bueno, recuerden ustedes que esta plática se queda grabada en YouTube. Y bueno, quiero aprovechar para comentar que está aquí con nosotros el exgobernador de aquí del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, invitado especial del Hola. Duarte. Buenas noches. Bueno, Hola. vamos a iniciar con preguntas y respuestas sobre el tema. Adelante, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta en la plataforma. No se amontone. Bueno, si alguien tiene permítame, si ya levantaron la mano acá. Ricardo Pérez, adelante, Ricardo. Bueno, en principio me acaba de Permíteme. desilusionar porque yo esperaba Permíteme, escuchar. Ricardo. Sí, Espérate, es que no se escucha. ok. ¿Qué pasa ya? Adelante. ¿Adelante, Ricardo? ¿Así? Sí. Sí, listo. Pues decía que me acaba de desilusionar porque yo esperaba escuchar una información mucho más precisa sobre las etapas desconocidas del Cristo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido me deja un poco más dudas que precisiones, pero quisiera hacer dos comentarios y una pregunta. No es posible que una mujer hubiera ungido en la cultura hebrea a un hombre, porque los ritos funerarios hebreos son desde entonces muy rígidos y los hombres atendían el cadáver de los hombres y las mujeres los de las mujeres. Entonces, ese dato de que una mujer ungió al Cristo, pongámoslo como no mujer, sino como hombre. ¿Sí? No sé quién fuera, pero bueno, el dato es equivocado. La otra cuestión como aclaración, en Israel los idiomas son dos, oficiales, el hebreo y el árabe, como idiomas oficiales. ¿Sí? Y obviamente hay muchas otras cosas que se dicen posteriormente a la existencia del Cristo, como la última cena, y la última cena fue en una mesa, hasta existe en alguna iglesia católica la reliquia de la última cena, que es la mesa, ¿sí? Y en otro hay el cáliz, ¿no? O sea, pero bueno, sabemos que los hebreos no se sentaban a la mesa, se sentaban en el piso, por lo tanto, me parece un excelente fraude, ¿no? Que ha trascendido al paso de los años. El que hizo la venta van a decir que era judío, pero más por desprestigio de los pobres judíos, ¿no? O sea, y la otra cuestión es mi pregunta, ¿cuál era la religión de Jesús? Pues Jesús era judío, era hebreo. Esa era la religión. Siempre fue hebreo, siempre fue judío, nunca dejó de ser judío. La religión posterior la crean sus seguidores. ¿Cierto? Él nunca crea una religión, que es muy importante. ¿Cierto? Eso es todo mi comentario. Gracias. Bueno, para responder primero, sí, hay una controversia muy grande en el momento que ella rompe la vasija de alabastro. Puedes encontrar en la Biblia la controversia claramente. Primero, por una razón muy simple. Judas Iscariote cuestiona por qué se gasta un perfume de nardo tan caro en los pies de Jesús. Y había algunos invitados que cuestionaban la moralidad de María. Y ahí está muy claro. Ahora, como dije, mucha gente cuestiona la Biblia como la conocemos, pero cuando se encuentran los rollos de Qumran y se encuentran
manuscritos con todo esto que ya existía hace 2000 años, se pierde porque la Biblia se conforma hasta el año 300, como la conocemos, con unos concilios. Y entonces hay cuestionamientos sobre la Biblia, sobre ella. Por eso cuando se encuentran los rollos de Qumran y el gobierno judío los cuida a esos con mucho cuidado, precisamente porque esto nos habla de un Jesús histórico que muchos han querido negar que existió. Yo recuerdo un maestro de la secundaria que nos decía que Jesús no había existido. Pues no puede existir tipo más ignorante, porque ahí estaba Flavio Josefo y otro historiador que por cierto se me pasó, que también hablan de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿quién moriría por una mentira, verdad? ¿Otra pregunta? Sí, Silvia, adelante. Griten para que, Déjenme agarrar todo. griten para que la escuchen acá, ¿eh? Es que las mujeres que iban a ungirlo, se supone, como ya Cristo había sido ungido antes de morir, iban a ungir, pero al rey, a la deidad que estaba resucitando. En realidad ella tenía más fe que cualquier otra persona. Se puede acercar. Véngase para acá. No se oye bien. Sí, 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 ahí viene para acá. Espérese, ya voy. Me duele todo. Ay, mira. Ay, mira. Que se supone que las mujeres que fueron a ungir a Cristo a la tumba ya, que fue después de los 3 días, es porque se dice que ellas tenían más fe que cualquier otro de sus seguidores, porque ellas llevaban los perfumes para ungir, pero no al muerto, al resucitado, porque Cristo ya había sido ungido. Ahora, la imprecisión de que murió un viernes y resucita el domingo, pues es una imprecisión, porque acordémonos que la profecía dice que iba a durar como Jonás, 3 días y 3 noches en la tumba. Entonces él muere, él es aprendido un martes, es sacrificado el miércoles, y cuando lo bajan de la cruz es Shabbat alto. Para los judíos hay que recordar que hay dos Shabbats, que es el Shabbat alto y el Shabbat semanal, porque Shabbat para ellos no quiere decir sábado, es una imprecisión también. Shabbat quiere decir convocatoria, es una convocación. Entonces, el Shabbat alto era el Pesaj, precisamente, Pesaj. Pesaj, o O Pesaj, hay Pesaj. quien le dice Pesaj Pesaj. también, no importa. El caso es que ahí es en donde está la confusión, porque dicen que ya iba a empezar el Shabbat, pues sí, pero era el Shabbat alto, entonces lo bajan el miércoles antes de que empiece el Shabbat alto, entonces dura 3 noches, miércoles, jueves, viernes, y dura 3 días, jueves, viernes y sábado, y al terminar el Shabbat semanal es cuando resucita Jesús, y es cuando vienen las Marías. A mí lo que me llama mucho la atención es que en los evangelios, nada más Juan habla de María Madre. Es el único que dice que está María Madre. Los demás nada más dicen que María, la mamá de los Zebedeos, María Magdalena y así, pero no nombran a María Madre. Era todo lo que... Sí. Bueno, esto que acaba de decirnos Silvia, yo ya lo había escuchado, ya lo había visto, que hay gente que confronta esos tiempos. Si estamos hablando del miércoles, se cumple lo que dice lo de Jonás, pero hay mucha gente que festeja viernes, sábado y domingo. Y pues hay muchas cosas e imprecisiones. Hay muchas imprecisiones en estas cosas. ¿Por qué? Pues habría que revisar en Qumran qué es exactamente lo que dice, ¿verdad? Y se acabó el problema. Otra pregunta más. Yo. Aquí Ana. Bueno, más bien no es pregunta, es un comentario. Estoy totalmente de acuerdo con el compañero Alfredo. O sea, tengo muchas dudas. No hablaste de la genealogía de Jesús. El título está muy interesante. Jesús el hombre. En ningún momento en la charla encontré Jesús el hombre. Tengo más dudas, pero bueno, se quedan en el aire. Estoy totalmente de acuerdo con el compañero. Y la genealogía que yo esperaba que la mencionaras, no la mencionaste. Y pues las dudas se quedaron en el espacio. Nunca vi en tu charla Jesús el hombre. O sea, fue histórico todo lo que hiciste y los mapitas y todo,
pero Jesús el hombre no nos lo presentaste como tal. Bueno, Ese es mi aquí comentario. habría que decir una cosa. Esta investigación se hizo en base a libros y a lo que dicen otra gente, no lo que digo yo. Yo lo que presento es lo que encontré. Y eso fue lo que yo presenté. Chequé los evangelios, chequé varios libros y esto es de lo que hablan. Ahora, ¿por qué Jesús el hombre? Porque este es un grupo de historia y no se trata de presentar a Jesús, el Dios en el que creen los cristianos. Precisamente por eso le puse ese nombre. Yo nomás puse datos duros de lo que es Jesús. Ahora, si alguien no entiende la práctica, pues es su asunto. Pero el asunto es presentar los datos duros de lo que es el Jesús. Ese es lo que yo presento. Sí. Bueno, permíteme. Sí. Sí, bueno, quiero hacer un comentario. Hay que recordar que tenemos aquí una política. No hablar ni de religión ni de política, vaya la redundancia. Entonces, lo que se presenta aquí, o sea, es correcto. Cuestiones históricas, es en lo que estamos, ¿sí? Porque aquí cada quien tiene su religión, cada quien tiene su forma de pensar. Entonces, por eso es que se estableció en nuestro reglamento esa, y con claridad, ¿verdad? Está, que nada de religión y nada de política. Sí, Chao. ¿Qué piensas aquí sobre la sábana de Turín? Bueno, Porque le hicieron un 3D y crean el cuerpo. he visto todos los Crearon el cuerpo. he visto todos los documentales. Bueno, hay un conflicto muy grande. Hay quien dicen que no y hay quien dice que sí. Y también nos vamos, por ejemplo, a los ojos del ayate de la Guadalupana, que dicen que sí, que dicen que no. Esto es un asunto personal también, volvemos a lo mismo. Que sí es y que no es, porque el hombre que está en esa sábana santa impreso tiene características muy semejantes a las de Jesús. Pero estamos hablando de un Jesús con la apariencia europea. Ese es el conflicto. Otras cosas, a muchas personas han hecho pruebas microbiológicas de esa sábana buscando semillas y restos de plantas de los tiempos de Jesús. Y ese es un conflicto que no han resuelto, porque todas las semillas y plantas que se encuentran en esa sábana son del año 1200 para adelante. Entonces, hay un conflicto ahí. Yo no soy quien para decir si sí o si no. El asunto es que sigue la moneda en el aire, porque el día que alguien encuentre una semilla o algo de los tiempos de Jesús, entonces la película cambia. Y además que las semillas y restos de plantas que encuentran son europeas, no son inherentes a la Judea de aquel tiempo, ¿verdad? Que es. Sí, de hecho, por ejemplo, a la mamá de Constantino, que fue el que oficializó la cristiandad en el templo romano, le vendieron la cruz de Jesús. 300 años después, se la vendieron. Bueno, pues está igual que la mesa que se comentaba ahorita. Los judíos prácticamente no era una mesa, casi prácticamente era una tabla en el piso y ellos se acostaban en el piso sobre cojines y cobijas. Es que una de las fotos que presentaste del rostro de Cristo es el que están diciendo que sí es el que es como medio africanito y todo eso. No, pues el punto es que yo presenté por eso todas las imágenes para que ustedes se hicieran la idea de todas las imágenes que andan por el ambiente. Pero si nos vamos a un judío de aquel tiempo, pues las dos imágenes morenas son las que concuerdan con las personas de aquel tiempo de los judíos. Además, los judíos eran una raza que venía de muchos abusos y situaciones difíciles. Cuando los romanos se apoderan de Judea, pues los impuestos y todas las condiciones de vida se ponen muy difíciles para todos los judíos. Pagar el tributo al templo, para pagar el tributo a los romanos, era si ahorita nos quejamos del SAT, créanme que ni idea de lo que era pagar tributo de esclavos. Adelante. Muy bien. A ver si hay algún otro comentario, alguna pregunta. Aquí viene
Delgado. Delgado. Adelante. Sí, sí, buenas tardes. La charla que acaba de dar el arquitecto Duarte, pues claro que como es religión, suscita algunos comentarios y algunos están de acuerdo, pero yo lo que pienso es que no es nada que inventó él, ¿verdad? Es algo que vio en los libros. Él comenta, por ejemplo, que la Biblia se escribe 300 años después de que pasaron los casos y de que pasó lo de Cristo, pues o sea, era mucha tradición oral que sabemos que se van perdiendo cosas y se van exagerando algunas y otras se van minimizando. Depende del criterio de cada uno. Tú mencionas a Flavio Josefo. Sí. Pues Flavio Josefo es vamos a llamar el historiador más convenenciero de la historia, ¿verdad? Él era judío y para que no lo matara Vespasiano, va y le dice que él ve el futuro y lo ve como emperador, a él y a su hijo Tito. Después, cuando se hace emperador Vespasiano, él va y le dice, oye, yo creí que te dije que ibas a ser emperador y tú también tu hijo Tito. Entonces él ahí agarra el apellido de ellos, Flavio. Y después, cuando acaba la familia Vespasiano, se va con la de los 5 emperadores, con Trajano y Adriano, y escribe el libro de los 2 emperadores y habla mal de los 12 anteriores porque tiene que quedar mal con Trajano y con Adriano. Entonces, toda la historia es muy cambiante y definitivamente no nos vamos a poner de acuerdo porque es un tema religioso, pero en realidad a mí me gustó mucho la plática y creo que estuvo muy ajustada a los libros, no al criterio del arquitecto. Un aplauso para Bueno, habría que decir que los manuscritos de Qumran, que son más de 1000, que fueron encontrados por ahí de los años 50, 57 y tal, cambiaron la historia. Porque, como dije, se manejaba mucho que el cristianismo se creó para manipular gentes, para hacerlos manipulables y hacerlos humildes y ser sujetos a reyes y sacerdotes. Cuando Qumran aparece, cambia la película. Es más, los mismos judíos actuales o israelitas cambian de película también. De hecho, por eso les digo que hay una nueva corriente en Israel que se llaman los judíos mesiánicos, que son personas que creen en Cristo, pero que quieren incorporar todos los elementos judíos a su cristianismo, que son las fiestas, la Pascua como ellos la manejaban, el Shabbat, todas esas cosas las quieren ellos implementar. Pero ya sucedió, como pueden ver, Pedro y Pablo se pelean. ¿Por qué siempre ponen a Pedro y Pablo en las caricaturas peleándose? Precisamente por eso, porque cuando Pedro quiere judaizar el cristianismo, obviamente nada más para los judíos, Pablo lo confronta. Pero fíjate que hay un detalle muy interesante. Cuando todos los apóstoles están derrajados, escondidos, que no quieren salir, ¿quién saca la casta por Jesús? Pablo de Tarso o Saulo de Tarso. O sea, Dios levanta, ustedes están allá, bueno, allá quédense, yo levanto otro. Y la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento los escribe él, Pablo de Tarso. Tan es así. Y Pablo de Tarso, un momento más, Pablo de Tarso tiene un comentario muy interesante. Los 21 años que yo fui esotérico, una de las cosas que encontré en muchos libros es que se aborrece a Pablo de Tarso. ¿Por qué razón? Cuando empecé a estudiar la metafísica con un gringo, él nos decía un día, tiren todos sus libros, vamos a estudiar metafísica en la Biblia. O sea que sincretizar la Biblia con el esoterismo no es nuevo. Pablo Tarso lo confrontó en su momento. Pablo confronta a Pedro cuando quiere judaizar el cristianismo. Y ahorita en estos tiempos hay gente que acomoda la Biblia a su forma de ser y de pensar y hace predicciones esotéricas y da discursos esotéricos usando la Biblia. Entonces, yo nada más les invito a que tengan cuidado, pero yo vuelvo a insistir, Qumran es el que cambia la película, porque antes la Biblia se consideraba un mito. Además, ¿quién más quiere participar? Ricardo, adelante, Ricardo. Sí, gracias. Bueno, mencionando a los rollos del Mar Muerto, de Qumran, pues se le quiera llamar, evidentemente son muchos textos, pero también hay que decir
que las diferentes religiones solo aceptan los que les parecen correctos de acuerdo a su línea de creencias. Y aquí hablamos de historia. Si tomamos la historia, aceptando sin conceder que Jesús existió como tal, aunque los que más hablan de él son los que ni lo conocieron, ¿sí? A Cierto. trasmano, Sí. evidentemente lo que habría que considerar es que solo se aceptan algunos evangelios de los que aparecen en los documentos del Mar Muerto. Entre los que se descartan, nada más por citar algunos, está el evangelio de Judas, que supuestamente no pudo haberlo escrito, ¿sí? Y está el de María Magdalena o María de Magdala. Entonces es muy interesante, ¿no? O sea, que unos sí se acepten y otros no. Pero falta muchísimo que estudiar sobre esos documentos, no están completos, algunos son pequeños fragmentos nada más, desgraciadamente, ¿no? O sea, si los conocen, son verdaderamente, casi todo se perdió en algunos casos, en otros no, muy pocos están ampliamente comprensibles, ¿no? Y leíbles todavía, ¿no? Entonces, realmente, como dice el arquitecto, pues sí, cambió la historia, pero la cambiaron de acuerdo a la conveniencia de las creencias religiosas, ¿no? O sea, eso es también importante señalarlo, históricamente, que no de acuerdo a la fe. De acuerdo a la fe, pues cada quien tiene la suya. Y aquí una pregunta interesante, histórica, ¿por qué Yahvé, Jehová, Elohim, o como se le quiera llamar, Alá, etcétera, se tardó más de 2 millones de años en elegir un pueblo y no a otros 2 millones de años antes? Pues primero un asunto soberano y hace lo que quiere. Punto. Y segundo, lo más interesante es que quien maneja los rollos de Qumran no son los cristianos, son los judíos actuales, israelitas. Y ellos son los que han estado presentando las evidencias de lo que han encontrado. Y ellos son los que han soportado los evangelios como los conocemos, no los cristianos, no los evangélicos, ni el Papa, ni nadie. Son los judíos actuales, israelitas, los que los tienen y los que los están entregando al mundo. Entonces son dos cosas diferentes. Entendámoslos claramente, ¿verdad? Porque, pues los judíos, lo último que quieren es reconocer a Jesús. Ni les conviene, ni lo consideran cierto. Tan es así que los judíos actuales se burlan de un Dios que se entrega a la muerte, lo consideran perdedor. Cuando nosotros los seres humanos, hasta en nuestras películas le vamos al héroe, eso lo tenemos en el ADN. Entonces un Dios que viene a perder, como que no lo entendemos. Pero para ahí había que meternos a la religión y no me quise meter a ese tema. Yo sé que este tema es muy controversial y muchas cosas para yo poderlas justificar me hubiera tenido que meter a la religión y no quise hacerlo. Por una razón muy simple. A finales del 16, en este grupo yo planteé este tema y un miembro que ya no está aquí se enfureció mucho porque yo lo quería plantear y lo dejé y dije ya llegará su tiempo para presentarlo. Y este escrito lo tengo desde hace mucho tiempo. Y no me van a entender, pero todavía anoche a las 3 de la mañana estaba haciendo ajustes porque se me venían a la mente datos y situaciones y circunstancias. Tengo 2 meses escribiendo, llegué a 30 y tantas páginas, de las cuales dejé nada más 16. ¿Por qué? Porque había cosas que yo no podía soportar desde el punto de vista laico para la presentación. Porque este grupo es laico. Entonces, no se hubiera valido que yo hubiera presentado situaciones que los creyentes aceptan como válidas. Entonces, si alguien no entiende el Jesús histórico, yo nada más hablé del Jesús histórico, yo no hablé del Jesús del otro. Traté de no hacerlo para nada. Y cuando lo hice, dije los creyentes, los cristianos, no dije yo, dije los, precisamente teniendo cuidado para hacer una explicación de que están las dos condiciones, la de los que creen y las de los que no creen. ¿Verdad? Ahora, frente a Flavio Josefo, pues sí, efectivamente, pero el otro escritor que se me pasó, voy a buscarlo,
supuestamente es más serio y también habla de Jesús. Ahora, él no tenía ningún interés en hablar bien o mal de Jesús. Si bien hablaba mal de los emperadores, pero para él Jesús era nadie. Era un tipo que andaba ahí, que hizo esto y que se hablaba esto y se hablaba ahí. Sencillamente una acotación histórica del Jesús. Si queremos echar por tierra lo que dice Flavio, pues no hay manera, porque pues, sencillamente no lo alaba. Si él dijera, no, era el Mesías, sí era el Mesías, y era Dios, y hacía milagros. No, él sencillamente lo menciona como un tipo más. Y para Poncio Pilatos, pues era otro tipo más. Yo he escuchado predicaciones donde dicen que Poncio Pilato es un cobarde. ¿Por qué un cobarde? Pues él no tenía por qué defenderlo, pues era un judío, punto. Lo único que tenía miedo Pilatos es que la mujer le advierte que tiene un sueño, que el hombre es justo, que no lo haga, que tenga cuidado. Por eso se lava las manos. Pero volvemos a una situación. Todo esto se envuelve y se embadurna de lo mismo, y entonces esto genera mucho conflicto. Y por eso, como les digo, no quise meterme a asuntos religiosos. Silvia, adelante. No, nada más un comentario que dijiste que los cristianos están intentando judaizar el Los cristianismo. cristianos, los judíos Los cristianos. Los judíos cristianos están tratando de judaizar su Exacto. cristianismo. No, yo creo que es al contrario. Los judíos están involucrando el cristianismo dentro de sus costumbres, porque acuérdate que para ellos todo lo del primer testamento quedó como estatuto perpetuo. Entonces ellos siguen festejando sus fiestas, pero están empezando a cristianizar su judaísmo. Sí, no al contrario. pero son dos corrientes diferentes. El mesiánico, el judío mesiánico, está empezando a reconocer a Cristo, porque finalmente Cristo lo que seguía eran las costumbres judías. Entonces están volviendo a la raíz del cristianismo. Exactamente. Finalmente, ¿qué eran los apóstoles o todos los seguidores cuando murió Cristo? ¿Qué eran? Pues, y eran judíos. Judíos mesiánicos. Pues sí. Judíos Eso es lo mesiánicos. que está pasando ahorita. Vamos a leerlo del chat y aprovecho para saludar al licenciado Dover Soto. Licenciado Soto. Saludos, mi Dover. Hace mucho que no te veo. Dover. ¿Cómo estás, Dover? Hace mucho que no te veo. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Está apagado su micrófono. Está apagado tu Prende el micrófono, Dover. Dover. A ver, vamos a ver qué dice René. Que no alcanzó a leer. Es que mi hija es la que está manejando aquí y ayudándome con la computadora. Sí. Oye, me da mucho gusto saludarlos a los dos. Qué bueno, muy interesante tu plática. Claro que es imposible abarcar tanta información en tan poco tiempo. Por ahí estoy poniendo, a ver qué nos pudieras hablar sobre lo que dicen los textos deuterocanónicos o apócrifos de Jesús. Es una versión, si es que la hay, importante, y que nos pudieras hablar de la vida pública, antes de la vida pública, Jesús, ¿qué hizo? ¿Por qué es omiso este periodo de tiempo en la Biblia? Por último, para decirte que los otros que hablan del Jesús histórico son Suetonio y Plinio el Viejo. Ese mero, Suetonio y Plinio el Viejo, sí. Sí, sí. Saludos. En otra plática hablé de Plinio el Viejo, en otra plática que di. Ok. Bueno, dice el chat de Dover Soto a todos. Los otros escritores que hablan de Jesús histórico son Suetonio y Plinio el Viejo. Así es. Hay otro comentario. Hay otro comentario. ¿Qué nos puede decir antes de la vida pública de Jesús? Ahí va, ahí te va. Mira, hay mucho conflicto con ese tema. Hay gente que habla de que Jesús estuvo en la India, que estuvo con los derviches, que estuvo inclusive en Egipto recibiendo enseñanzas secretas. Ni en Qumran ni en las Biblias que tenemos actuales habla de eso. La primera ocasión que se habla de Jesús ya como persona es cuando él tiene 12 años, cuando sus padres lo llevan a Jerusalén a presentar los respetos al pueblo que hacía y al empadronamiento famoso. Tenía 12 años. Y es cuando se les pierde, que lo encuentran con los sabios del Sanedrín
debatiendo sobre la palabra. Esa es la primera vez que se habla de Jesús. No se vuelve a hablar de Jesús hasta que aparece en escena junto a Juan el Bautista. Y ahí empieza, cuando Jesús es llevado al desierto, donde es las famosas 3 tentaciones. Y de ahí llega con el Bautista. En el libro que me obsequió Javier Corral sobre el padre de Camilo Daniel, habla de algunas cosillas, pero es una novela. Es una novela donde se permiten muchas cosas y se vale tener ciertas posiciones personales, diríamos. Es muy interesante porque lo escribe un sacerdote desde el punto de vista que fue el maestro en el seminario y obviamente debe tener muchísimos estudios continuos y reiterativos. Ahora, también se habla de que Jesús, hay un evangelio de que habla que Jesús desde niño revivía pajaritos y pues se cuestiona porque no hay un soporte. Ahora, ¿por qué los famosos libros deuterocanónicos y por qué unos se quitaron y otros no? De hecho, se hicieron algunas, algunas reuniones con rabinos de la época para ver qué opinaban cuando hicieron los libros deuterocanónicos. La Iglesia Católica tiene más libros que la Iglesia Evangélica. Algunos más, por ejemplo, Macabeos, Esther 2 y otros más. Judith, pero no abonan mucho, diríamos, sobre el asunto Jesús. Por ejemplo, Macabeos habla de las guerras judías, pero no habla de Jesús. ¿Me explico? Por ejemplo, esta mujer, ¿cómo se llama la mujer que se me olvidó la que salva a los judíos? Silvia. ¿Cómo se llama la? Esther. Esther en ningún momento habla de Dios en el libro de Esther, pero sin embargo se dejó porque demuestra la valentía de una mujer para salvar a su pueblo, ¿verdad? Entonces por eso se dejó. Ahora, pues se supone que se nos está acabando la batería. Saludos, un abrazo. Oye, pues para recordarte que nos conocimos con mi primo Ricardo Payares, acuérdate. Sí, ¿cómo no? Cuando mataron a Evelina Gallegos, que fuimos a visitarla, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Ibas con una pata quebrada, ¿te acuerdas? Sí. 73. Por ahí así. Bueno, hay que recordar las pláticas, nos sujetamos a 1 hora de la investigación, la reducimos a 1 hora y hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, todo esto se queda grabado. Pero bueno, ya con esto nos despedimos. La gente que está en plataforma. Miguel, aprovecho para decirte que ahí te echo un telefonazo mañana para platicar sobre el tema del curso de paleografía. Sí, ya estamos listos, licenciado. Sí. Solamente estoy esperando que me mande el currículum, el ponente. Sí. Anda en Estados Unidos, pero regresa ya mañana. En cuanto lo tenga, te lo envío. Pero estamos puestos para el día viernes 28, ¿verdad? Sí, cómo no. Platicamos mañana. Sí, claro que sí. Bueno, pasen buenas noches.